Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de trabajo que salieron en la prueba del semestre pasado para que tengan una idea qué es lo que van a enfrentar ustedes el día lunes. Como siempre, decirles que es importante también las cosas que yo voy hablando, porque esto va a salir de uno u otro modo en la prueba de cátedra. Tenemos agua que se encuentra inicialmente, fíjense cómo les doy el dato, a 6,5 por 10 elevado a 8 DINA partido por centímetro cuadrado, y tenemos una temperatura de 240 grados Celsius. Primero les están diciendo que es agua, por lo tanto ustedes saben que están trabajando con las tablas de vapor, y cuando yo les doy esto corresponde a fuerza partido por área, que es la presión. Ustedes saben que en la tabla de aguas, en la tabla de agua, o en las tablas de agua, ustedes ingresan con la presión en megapascal, pero como ya saben convertir unidades, lo que tienen que hacer es convertir esto a megapascal. Y la temperatura está en grados Celsius como ustedes la requieren. Entonces después les doy 5 procesos, ¿ya? Isotérmico hasta tener un 50% en peso de agua líquida, isométrico hasta lograr 5,3 megapascal, etc. Entonces vamos a ir haciéndolo de a poquito, ¿ya? Lo primero, y ahí no me voy a detener, que es en la conversión de unidades. Ustedes ya eso es en materia que la saben, y la Archi saben porque hubo bien buenas notas en esta prueba. Entonces hacen la conversión y le quedan 65 megapascal. Entonces tengo dos datos. ¿Están ahí o no? Es que se me había apagado el computador. ¿Están ahí, niños, o no? Sí. Sí, profe. Gracias. Entonces nosotros tenemos como dato la temperatura 1, que es 240 grados Celsius, y tenemos la presión 1, que es 65 megapascal. En los ejercicios de trabajo siempre ustedes, el primer dato es el estado 1, ¿ya? Entonces ustedes tienen la posibilidad de irse a la tabla C1 o bien, perdón, a la tabla C1 o bien a la tabla C2. Supongamos que nos vamos a la tabla C1, o sea que esto ya ustedes lo saben, pero igual nunca está de más. Vamos a ir a la tabla C1. Entonces tenemos nosotros en la tabla C1 a 240 grados Celsius. ¿Cuánto vale la presión de saturación? Ayúdenme. 3,344, ¿verdad? 3,344, ¿ya? Y el punto que ustedes tienen, 65 megapascal, está mucho más arriba. Supongamos acá. Por lo tanto, mi punto es este. Por lo tanto, sé que estoy en la zona de líquido comprimido, ¿ok? En la tabla de líquido comprimido, si ustedes se fijan en este ejercicio, yo estoy aplicando varias cosas. La primera materia que nosotros vimos fue conversión de unidades, lo estoy aplicando acá. Lo segundo que nosotros vimos fue los procedimientos de intra o extrapolación. En este caso, ustedes en la tabla van a tener valores a 240 grados Celsius, pero no tienen la presión de 65. Las dos presiones máximas que tienen en la tabla C4 es a 30 y a 50 megapascal. Por lo tanto, ¿qué es lo que están... Hola, Juan. ¿Qué procedimiento están aplicando acá? A ver. Si Extrapolación. Extrapolación, ¿ya? ¿Y qué es una extrapolación simple o doble? Está el dato de 240 en la tabla. ¿Simple o doble? Simple. Simple. Sería, o sea, yo en la prueba, por ejemplo, te podría preguntar a 240 grados Celsius y a una presión de 65 megapascal, si quiero determinarlo o estimarlo, voy a aplicar una interpolación simple, una extrapolación simple, una interpolación doble, una extrapolación doble. Entonces ustedes tienen que poner ahí extrapolación simple. De ese estilo son las preguntas que salen en la prueba, ¿ya? Bien, entonces acá, ¿qué es lo que yo tengo? Yo voy a tener datos a 30 y a 50, por lo tanto voy a tener que hacer un procedimiento de extrapolación. Y saco el valor del volumen y de la energía interna. ¿Por qué saco del volumen y de la energía interna? Porque yo sé que voy a tener que calcular el trabajo y el calor. ¿Ok? Seguimos adelante. Calculamos el volumen y el... Después, ¿qué nos dice? A ver, vamos a hacer una cosa para irnos
recordando, para ir recordando el ejercicio. Entonces, vamos a escribirlo acá, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo. Ya tenemos el estado 1 listo. Entonces, tenemos la temperatura y, bien. Después dice, se me fue al estado 5. Después dice isotérmico, o sea, nosotros teníamos esto. Teníamos acá 65 y teníamos este punto y a 240, ¿verdad? Y este es el punto 1. Entonces dice isotérmico hasta obtener un 50% en peso de agua líquida. ¿Qué dato estoy dando? A ver. La mezcla, ¿no? O sea, la calidad. Estamos dando la calidad, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la calidad? 0,5. Muy bien. 0,5. Entonces la calidad 2 es 0,5. ¿Dónde estaría el punto? Al medio de la mezcla. Al medio de la mezcla, ¿verdad? Más o menos ahí. Sí. Entonces, este es el punto 2, ¿ok? ¿Cuánto vale la temperatura del estado 2? Es la misma porque es isotérmica. Muy bien, la misma porque es isotérmica y lo ves tú que está en la isoterma, ¿verdad? ¿Cuánto vale la presión 2? 3,344 era la presión de saturación. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene la presión de 3,344, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, acá como tengo la calidad, voy a la tabla C1 a 240, y en la tabla C1 a 240 grados Celsius busco cuánto vale el valor de VF y el valor de VG. Y a 240 el VF vale 0,001229 y el V que está ahí, y el VG vale 0,05977. Como la calidad vale 0,5, yo entonces voy a determinar cuánto vale el volumen 2, ¿ok? La presión 2 dijimos que, bueno, y esto entonces vale 0,0305, ¿ok? Entonces después yo digo, ya, la energía interna la calculé con la calidad, con el UF y el UG, listo. Ahora me voy al estado 3, que dice isométrico hasta lograr 5,3 megapascal. Isométrico. Yo sé, por ejemplo, que el 5,3 está un poquito más arriba de este, y me voy a ir para acá. Isométrico significa que me voy por una línea vertical, y este es el punto 3. ¿Se fijan? Entonces, en el estado 3, voy a ir para acá, el estado 3, el volumen 3 es igual al volumen 2, la presión 3 es 5,3, y por lo tanto, ¿a qué tabla me tengo que ir? A la C2. A la C2, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a la tabla C2, y en la tabla C2 me doy cuenta que no está el 5,3, y yo necesito, yo sé que el estado 3, si ustedes se fijan acá, se encuentra en la zona de mezcla, ¿verdad? Por lo tanto, yo necesito calcular la calidad. ¿Cómo calculo la calidad si yo tengo el volumen 3? Chicos, el volumen 3, como lo tengo, yo sé que la calidad va a ser V3 menos VF dividido por VG menos VF. ¿Sí? Por lo tanto, a 5,3 megapascal no está el valor, pero está a 5 y a 4 y a 6. Por lo tanto, pongo estos valores que tengo acá y pongo los valores de VF, VG, UF y UG y obtengo los valores correspondientes, que son estos que tienen acá, ¿ya? Y también puse la temperatura que es la que quería obtener, ¿ok? Con esos valores, yo ahora, como tengo el volumen 3, es un dato que es 0,0305, puedo determinar la calidad. Determino la calidad con esta fórmula de acá arriba.
V3 menos VF dividido por VG menos VF, lo calculo y me da 0,785. Como tengo la energía interna, UF, de líquido saturado, y la de vapor saturado, entonces determino la energía interna con esta fórmula. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Profesora, yo tengo una. A ver, por favor. ¿Por qué la calidad cambia? O sea, sé que numéricamente cambia, pero, ¿Qué? por No, no ejemplo, cambia. entre ambos estados, Ah, ya, me devuelvo. ¿Acá? ¿Entre el 2 y el 3? sí, porque Ya, si te lo explico subo en la misma inmediatamente. Te lo explico inmediatamente. Qué Gracias, bueno profesora. qué bueno que me preguntaste eso, porque muchas veces cometen ese error. Súper buena tu pregunta. Sí, Demasiado porque buena. uno tiende a asumir el volumen con Sí, la calidad como iguales. sí. Hay dos errores que se tienden a... Qué bueno. ¿Quién me preguntó esto? Camila ¿Quién me Soto, preguntó? Ah, la Camila. Qué bueno, Camila, que me hiciste esta pregunta. Mira. Esta le va a servir a todos tus compañeros. De hecho, te van a querer mucho porque eso siempre sale en las pruebas también. ¿Ya? Entonces, yo te voy a poner una isoterma ahí y una isoterma acá. ¿Ya? El 0,5, supongamos que este es de 240 y este es de 300. ¿Ya? Entonces, supongamos que es isocórico. Es isocórico. Te voy a poner un extremo, acá. No sé si te das cuenta. El punto 1, si estuviera bien hecho el dibujo, tendría una calidad más o menos de 0,6, ¿cierto? Porque aquí más o menos el desplazamiento, porque la calidad tú sabes que es de 0 a una calidad 1. ¿Verdad? ¿Cami? Sí, profe. Ya. Suponte que nosotros nos vamos isocóricamente hasta el punto 2. ¿Cuánto vale la calidad del punto 2? Claro, para ahí sería 1 directamente. ¿Te das cuenta? Ahora, te voy a poner otro punto. Vamos a poner el punto A aquí. El punto B va a depender, bueno, acá son casi parecidas, ¿ah? Pero va a depender del porcentaje de vapor que tengas acá. Entonces, obviamente, que va a depender de la amplitud que tenga esta línea. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque esa es la masa total, si lo quieres hablar así. Entonces, tú sabes que la calidad es mg dividido por la masa total, que es por amplitud. Lo estoy midiendo por amplitud, Cami. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Sí, porque uno se tiende como Sí, a guiar por la forma de la gráfica y en Sí. realidad esa no es representativa. claro, No, eso es lo que pasa, profe. Uno, el gráfico así como que no es muy representativo, en verdad usted dijo que no es tan así como se ve, como solemos claro, trabajar. Así que claro. aunque se vea al medio, no va a ser el mismo valor. Eso es lo que pasa, uno se confunde Exactamente. con la gráfica. Suele pensar que es muy simétrico, así que dice, al medio es lo mismo que arriba. A ver. Voy a poner verdadero o falso. Voy a poner el dibujo nomás. Voy a poner esto, voy a decir, si a 240 o a 220, voy a cambiar un poquito, grados Celsius, la calidad es 0,5, entonces el volumen es igual al volumen crítico. ¿Verdadero o falso? Típicas preguntas de prueba. Sería falso. ¿Por qué? Falso, profe, Porque falso. no es lo de 300. Sería eso si estaríamos a 374 grados. Si tuviéramos la Exactamente. temperatura crítica. Sería verdadero siempre y cuando incluso que la curva se comportara como la de Gauss, que fuera una curva normal, completamente normal. Entonces, en ese caso sí, pero como no es normal, no ocurre eso. Por ejemplo, niños, perdonen que yo siempre les explico más cosas porque me entretengo, pero por ejemplo, voy a hacer lo más simétrica posible la curva. Si fuera una curva así, ¿ya? Y yo tuviera acá mi punto crítico justo al medio, ahí sí que sería real eso. Porque siempre los puntos justo al medio sería 0,5. Pero esta curva realmente
Es una cosa así. Entonces, el medio no es necesariamente 0,5. Entonces, muchas veces, las niñas o los niños, o los estudiantes, se equivocan y cuando yo les digo que la calidad es 0,5, ponen el volumen igual al volumen crítico. ¿Ya? Pero ustedes no van a hacer eso. ¿Ok? No sé si hay más consultas con respecto a lo que estamos haciendo. Bien, sigamos. Bien, hasta aquí entonces vamos súper bien, ¿o no? Bien. Entonces, devolviéndonos al dibujo, al precioso dibujo, dice, ya tenemos el punto 3, que vimos que era 5,3 megapascal, y aquí se supone que uno midió la temperatura T3, y en este caso nos dio, ¿cuánto dio? 266,8. Entonces ustedes ponen 266,8 grados Celsius. ¿Ven? Entonces después dice, el 3,4 es isotérmico hasta que desaparece la última gota de líquido. ¿Dónde me voy? Llorar, llorar, llorar. A la zona de vapor saturado. ¿Seguro ya? Sí, profe, seguro. Sí, profesora, porque desaparece Muy la bien, última gota de líquido, así que es excelente. pura vapor. Muy bien, ya. Eso quería. ¿Seguro ya? Sí, profe, seguro. ¿Ya? Entonces, acá desapareció la última gota de líquido, ¿cierto? Y es isotérmico. Ahora, si yo hubiese puesto isobárico hasta que desaparece la última gota de líquido, si yo hubiese dicho isobárico, bueno, voy a poner acá el punto que dijo Jan, que está correcto, que es justo sí, que quedó feo el dibujo. Isobárico hasta que desaparece la última gota de líquido, ¿dónde iría? Ahí mismo, profe. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que en la zona de mezcla, que el proceso sea isotérmico y isobárico es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores buscarían acá? Yo me iría, o podrían irse a la tabla de presión y buscar cuánto vale el VG, que ya lo tenían del ejercicio anterior, o sea, del estado anterior, ¿cierto? O a 266,8 en la tabla C1 y ver cuánto vale VG. Pero ustedes ya tienen ese valor de VG, porque lo usaron cuando calcularon la calidad. ¿Ya? Después dice, el 4,5 es isobárico hasta lograr los 500 grados Celsius. Voy a hacer un dibujo más bonito. Está feísimo esto. Y en realidad esto es re importante que ustedes lo entiendan, fíjense. Entonces, vamos nosotros. Primero, ustedes me ayudan si me olvido de los valores. ¿Eh? Entonces, acá nosotros teníamos ahí. Entonces teníamos inicialmente, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan o no? Eran, se me olvidó, 2,40 y 3,344. $2,40 y acá teníamos 3,344. Y acá, ahí justo, y acá teníamos el punto 1. Después teníamos 1,2 isotérmico. Ah, perdón, el 1 ¿dónde estaba? No, estaba, niños, pero avísenme, me olvidé. El punto 1 estaba acá. Y tenía una presión de 65. Y el 1,2 era isotérmico hasta lograr un 50%. Después decía isométrico hasta lograr los 5,3. Y aquí teníamos el punto 3. Y ahí teníamos 266, ¿o no? ¿Cuánto era la temperatura? ¿Pollos? ¿Quién se acuerda? A ver. Hasta yo me olvidé.
¿La inicial del problema? Sí, no, esta, 266,8. Gracias. Justo le iba a decir eso. Entonces, Niños que teníamos 66,8. mala memoria, todo, ¿ah? Todos nosotros estamos con déficit atencional. Después dice, el 3,4 es isotérmico hasta que desaparece la última gota de líquido. ¿Están todos de acuerdo con este punto, no? Profe, Dime, por Sí, favor. profe. Ya, el dime. punto 3 está a 5.3 megapascales. Sí. Ah. Ahí está. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Si alguien tiene duda, pregunte lo que quiera. Para eso estamos, ¿ya? Ya, niñas, niños. 4,5 isobárico hasta lograr los 500 grados Celsius. ¿Qué hago? ¿Llorar? ¿O qué? Cambia a presión A la constante. derecha. Ya, entonces primero voy a dibujar una isoterma acá arriba. Ah, yo quería que me saliera de color, no me salió nada de color. Ya, voy a dibujar una isoterma ahí arriba, que va a tener 500 grados Celsius, y tiene que estar ahí arriba, porque es mayor que la del punto crítico. Entonces, esa, como dicen ustedes, me voy a ir isobáricamente. Esta es una línea horizontal. Y ahí se van al punto 5, ¿ven? Entonces, ese valor, ustedes lo van a ir a buscar a la tabla C3. ¿Ya? Y después el 5,6 es isotérmico hasta lograr el volumen crítico. Como vamos por isotérmico, nos vamos trasladando por la línea verde hasta lograr el volumen crítico. Este es el punto crítico. Por lo tanto, el volumen crítico es este. Y este sería el punto 6. Entonces, si yo tuviera que calcular el trabajo acá, tendría que calcular el trabajo del 1. Acá yo pondría, por ejemplo, 1F. ¿Ya? Y tendría que hacer esta curva y calcular el área bajo la curva como un proceso isotérmico. Después del 1F al 2, yo haría del 1F al 2 como isobárico. P por delta V, ¿verdad? Donde P valdría 3,344 y delta V siempre es el final menos el inicial, o sea, V2 menos V1F. Para calcular el trabajo 2,3 vale 0, no hay nada que hacer. Para el 3,4 va a ser P por delta V. P por V4 menos V3, va a dar un trabajo positivo. Del 4 al 5 también es isobárico. P por V5 menos V4. Mientras que del 5 al 6 tengo que buscar todos los puntitos experimentales que hay, ¿cierto? Y hacerla a través de un proceso isotérmico, hacer el área bajo la curva, a 500 grados Celsius, considerando desde la presión de 5,3 hasta la presión que me dé acá en el punto 6. ¿Ok? Entonces, por favor, si tienen cualquier consulta, la van haciendo. Calculo a 500 y a 5,3 megapascal. Acá hay una interpolación simple. Entonces, aquí deberían sacar el volumen 5 y la energía interna 5. Todo esto ya lo saben. Supone que ustedes ya entienden toda esta materia de inter, intra, extra. Después, en el estado 6, teníamos la temperatura de 520, el volumen, y se hace una interpolación doble. ¿Ya? Sacan los valores de 6, y acá tienen ustedes el área. Bueno, los niños tuvieron harto para hacer este ejercicio, ¿eh? En la prueba. Entonces, tuvieron como una semana, creo, ¿ya? Entonces, o más. Entonces, acá, ¿qué hicieron? Del 1 al 1F, ¿ven? Calculan, ven todos los puntos experimentales que tengan acá a 240 grados Celsius. En la tabla de líquido comprimido, después de acá hasta acá, hacen P por delta V, aquí vale 0, se fue. Después P por delta V, después P por delta V, y después acá con la isoterma. ¿Ok? Entonces, aquí están los valores de los estados, que ahí está el puntaje. ¿Ya? Después calcularon el 1F2, calcularon los trabajos,
Después hicieron el área bajo la curva de la zona de líquido comprimido. La zona de líquido comprimido siempre da una línea recta. Sin embargo, para efectos de la prueba, recuerden que ustedes deben hacer esta tabla. Si no hacen esta tabla, está incorrecto, no se lo vamos a cobrar. Esto tiene un puntaje, ¿ya? Y otro puntaje tiene el gráfico hecho bien y a escala. Y aquí hicieron después los cálculos, hay que ver en qué unidades les piden el calor y el trabajo. Hicieron las conversiones correspondientes y calcularon para todos los procesos el trabajo y el calor. Aquí tienen ustedes el diagrama. Acuérdense que en la prueba lo tienen que hacer a mano alzada, pero solamente para explicárselo, por ejemplo, aquí yo podría formar la siguiente figura. Ay, perdón. Esto es un triángulo, área 1, base por altura dividido por 2. Acá tengo un rectángulo, área 2. Acá, no, acá yo podría hacer un solo triángulo, área 3. Área 4. Aquí a lo mejor puedo hacer otro triángulo, sí. Hasta ahí. Área 5, área 6. Área 7 y área 8. Entonces, el trabajo 5, 6 va a ser la sumatoria de todas las áreas. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta. ¿Dónde ven ustedes el mayor problema cuando hacen este tipo de ejercicio? ¿Qué es lo que más les podría generar duda o problema? Yo creo que realmente es justo lo que está haciendo ahora, porque hay que partir bien la área, hacer bien los rectángulos, bien los triángulos, y si hacemos, no sé, pues, por ejemplo, un triángulo muy grande, igual contaría malo. Claro, es lo que yo te aconsejo en ese caso es lo siguiente. Vamos a ver si puedo hacerlo. ¿Ah? Mira, déjame mirar. Lo que yo siempre les aconsejo a los niños, a las niñas, es tomar una... ¿Dónde están los dibujos acá? Diseño. Inicio. Ya. Siempre les digo, toma un lápiz. Vamos a suponer que este es un lápiz. ¿Aló, profe? ¿Me escuchan o no? Profe, disculpe, Dime. me tengo que retirar. Ya Pasó no te una preocupes, cosa. Eduardo. Trata de ver la clase que va a quedar grabada, porque te va a servir para la prueba. Y acuérdense que los lunes yo no paso lista. ¿Ya? Ya, gracias, profe. A ti, gracias por avisar, que estés muy bien. ¿Ya? Entonces, yo que les sugiero siempre es tomar un lápiz de pasta, o un lápiz, o lo que sea, y ustedes lo ponen acá. Y yo digo, mira, por ejemplo, si yo tomara un lápiz y lo juntara con estos puntos, obviamente que toda esta área estaría de más, y eso un 1 pelado. Bueno, un 1,1, ¿ya? Pero yo tomo el lápiz y digo, a ver, si tomo estos, me va a quedar esta área, estos vacíos, ¿te das cuenta? No, no puedo tomar tantas áreas. Si tomo estos de acá, a lo mejor si haces eso, tampoco, no te lo cobraría malo, te lo cobraría correcto, ¿ya? Porque igual hay poquita área que se te está saliendo. Ahora, te va a salir más correcto si tomas estos, te das cuenta que tomes estos dos, no tiene mucho sentido porque es tomar 2 en 2 y te va a resultar muy largo el ejercicio. Pero al tomar estos 3 puntos, este y este se comportan como una línea recta, ¿te das cuenta? ¿Ya? Profesora. Ya. Después pescamos, vamos a tomar un lápiz de otro color. ¿Ya? Ahora vamos a tomar este lápiz y vas a hacer lo mismo. Y tú vas a decir, a ver esto, si tomo todo esto, mucho. ¿Te das cuenta? Si tomo estos 3, estaría correcto también, mira. Si tomo estos 4, no, ¿te das cuenta? Porque te queda ese huequito blanco, esa guatita. Ahí sí. Ya te voy a decir cuántas áreas podría haber tomado acá, las mínimas. Por ejemplo, acá, ya, igual te queda una guatita, pero la vamos a perdonar esa guatita, ¿ya? Una guatita de pandemia. Ya. La guatita
del quedarse en casa. Y acá todo esto, ¿viste? Entonces, no sé si entienden lo que estoy haciendo. No, sí, lo entiendo bastante bien, profesora. Ah, ya, perfecto. ¿Y el resto entiende lo que estoy haciendo, no? Sí, profe. Ya, Sí, profe. Sí, perfecto. profe, todo bien. Eso, Sí, porque profe. yo quiero que se saquen un 7, ¿ya? Y eso queremos todos, sus papás, usted. Entonces, ahí van haciéndola más fácil, ¿ven? Y etcétera. ¿Ok? Entonces, Profesora. obviamente, estamos un segundito nomás. Obviamente, Sarabi, un ratito. Obviamente que el mío va a tener igual un poquito de error. Ahora, si alguien tomara más, ya sería mucho, porque igual este tiene un pequeño error porque tiene esa guatita al aire, entonces le estoy agregando esa cantidad de trabajo, que igual a veces es un poquito significativa en función del tamaño del diagrama, ¿se dan cuenta? Si yo sumo esta área más esta área, ya tengo ese error, además del error experimental, además del error teórico, estoy agregando otro tipo de error, ¿ya? Dime, Sarabi. No, profe, Camila. Ah, Que tenía Camila. una duda frente a esto, o sea, como poniendo el escenario de la prueba, aparte de como lidiar con cuántos tenemos que hacer, me complica un poco el hecho cuando, ya si es una interpolación es un poco más directo, pero si hay una intra o extrapolación entre medio, No, sí, en la prueba voy a tratar de que no haya de eso. ya, perfecto. Porque como los puntos como del comienzo y el final es como lo que... Sí, lo que pasa es que, a ver, uno va aprendiendo con el tiempo, ¿ya? Entonces, adecuarnos a la asignatura es difícil para ustedes, para nosotros también es difícil, y de repente, claro, yo también recibo la retroalimentación de mis estudiantes, y una de las cosas que me dijeron el semestre pasado fue que las pruebas cortas eran muy largas. Entonces, obviamente que uno tiene que tratar de mejorar esas cosas, ¿ya? Entonces, voy a tratar de que en la prueba a lo más tengan una interpolación simple. Igual ustedes tienen que ser más pillos y tener una hoja de cálculo o algo que les permita sacar la interpolación rápida. O sea, ya a esta altura se supone que ya se les midió la intra y la extra. Se les va a medir en la prueba larga. Pero en esta prueba chica, si es que tuvieran que interpolar, la idea es que ustedes tengan ya una herramienta que se los haga rápido, por ejemplo, un Excel. ¿Ya? Todos saben usar el Excel, ¿o no? ¿O alguien no sabe? No les importa. Si alguien no sabe, diga, no sé, profe. Y podemos hacer algún día de enseñarle. O sea, yo no tengo ningún problema en enseñarles si alguien necesita aprender cualquier cosa, ¿ya? Y que yo me la sepa. Entonces, no, Camila, pierde cuidado con eso. En todo caso, ese fue un error mío, al haber puesto tanta intra, fue un error que después lo salvé dándole a los niños mucho más tiempo para las pruebas. Les di, creo que tuvieron como una semana para hacer la prueba, o si es que no es más. ¿Ya? ¿Cami? Ya, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿O algo que me quieran preguntar? Bueno, acá, si ustedes se fijan, había un puntaje, que yo esto se los pasé el otro día o está en la plataforma, cuántos puntos tiene el gráfico. El gráfico, la prueba es exactamente como esta, obviamente que no van a tener tanta, no va a ser tan complicada, pero la idea es que primero ustedes van a tener un puntaje por rellenar esta tabla, ¿ya? En la cual se les va a pedir exactamente lo mismo que hay acá. Energía interna, volumen, calidad, si usted hizo una inter o una intra o no hizo nada, y acá van a tener un puntaje de un punto, ¿ya? Un punto va a valer cada cosa. Después, acá, ustedes van a tener un puntaje con respecto a si usaron la tabla correcta para hacer el gráfico en el caso de los procesos isotérmicos, no isobáricos, ¿ya? Y también que hayan hecho este gráfico a escala, como corresponde. ¿Ok? Ese vale 4 puntos. Después obtenía los valores de trabajo y calor, los obtuve y los pongo en esta tabla. Y acá, cada resultado correcto, tienen que tener los dos correctos, vale 2 puntos.
¿Por qué? Porque a veces hacen todo correcto, pero después en la conversión de unidades, aquí sí yo probablemente les voy a pedir con conversión de unidad, ¿ya? No les voy a pedir en kilojoule partido por kilogramo, por ejemplo, les podría pedir en megajoule por megagramo, no sé, voy a inventar ahí alguna unidad. Y esto tiene otro puntaje, ¿ya? Deberían tener los dos correctos, el trabajo y el calor. Si tiene solamente el trabajo correcto, va a tener un punto. Si tiene el trabajo correcto, pero el calor, no puede tener el trabajo incorrecto y el calor correcto, es medio raro, porque están relacionados, porque es calor menos trabajo igual a delta U. Por lo tanto, si tiene el trabajo malo, el calor también está malo. ¿Ya? Miren, prueba D. Lo mismo, tenían, no, esto no hay que... Agua se encuentra inicialmente, les da una presión y les doy una temperatura, ¿ya? Entonces, fíjate, acá yo les digo isotérmico hasta lograr una entropía de 8,034. Entonces, como es isotérmico, se supone que, bueno, el estado 1, voy a convertir esta presión a megapascal. Al convertirla me da 3,6 megapascal y estoy en la zona de vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, yo empiezo y digo, vamos a ver, yo empiezo y digo, vamos a ver, acá, entonces digo 250 grados Celsius, creo que era, y a 250 grados Celsius, tengo que la presión es 3,973. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo les estaba dando 3,6 la presión y 2,50. El 3,6 está más abajo. Por ejemplo, ahí. Entonces, este es el punto 1. ¿Ven? Entonces, después dice, en el estado 1, el proceso 1-2, isotérmico hasta lograr una entropía de 8,034. Entonces, yo sé que a 250, por ejemplo, yo sé que a 250, el SG es 6,0738 kilojoule kilogramos Kelvin, o kilojoule kilogramos grados Celsius, ¿ya? Y en este caso, a ti te están diciendo que es isentrópico hasta llegar a 8,034, pero es isotérmico. Como T2 es igual a T1, ¿cierto? Y el S2 es igual a 8,034. ¿Qué significa que estoy por acá? Este es el punto 2. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo entre el proceso 1 y 2, es un proceso isotérmico, voy a tener que buscar los valores que hay entre medio de esos dos. Después dice, isobárico hasta que desaparece la última gota de vapor. ¿Dónde me voy? Isobárico hasta que desaparece la última gota de vapor. Ah, líquido comprimido. No. Tibio, tibio. Isobárico hasta que desaparece la última gota de líquido. Yo sé que lo sabías, ay, te equivocaste, dijiste líquido comprimido. ¿El líquido cuánto? Ah, líquido saturado. ¿Ya? Muy bien. Entonces te vas hasta acá. ¿Quién me respondió? Jan Valenzuela. Ya entiendes bastante bien, ¿ah? ¿Ya? Entonces tenemos nosotros el 2,3. El 2,3 es súper fácil porque tienes que buscar el área bajo la curva nomás, que es un rectángulo. Entonces, ese trabajo del 2 al 3 va a ser positivo o negativo. Negativo. Negativo, porque es P por V3 menos V2, y el V3 es menor que el V2, ¿ya? ¿Y el 1,2 es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿ya? Muy bien.
Súper bien, Diana. Después dice, el 3,4 es isométrico hasta llegar a 200 grados Celsius. Entonces, el isométrico, yo sé que el 200 grados Celsius está bajo ese. Lo tendría que buscar. Hay que ir viendo sí, qué valores tengo. Entonces podría ser ahí, por ejemplo, el 4. ¿Ya? Y el trabajo 3,4 vale 0. Después dice, isotérmico hasta lograr los 62 megapascal. Y yo sé que la presión de 62 está por acá arriba. ¿Qué dije que era? ¿Isotérmico o isométrico? No me acuerdo. Isotérmico. Entonces, al ser isotérmico, va a ir con 200 grados Celsius hasta acá. ¿Ven? Y el 6, 5,6 isobárico hasta lograr los 520 grados Celsius. Entonces, los 520 grados Celsius es una temperatura que va a ir por acá. Y habría que ver dónde está el volumen. Habría que ver si al calcular este volumen es menor o mayor que el volumen crítico. Si yo tengo acá el volumen crítico, hay que ver si este volumen se encuentra para la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? Pero esa es más o menos la tendencia que tendría el gráfico. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte, ¿todo bien, profesora? ¿Todo bien, profe? Perfecto. Entonces, acá el secreto es que ustedes sepan hacer este diagrama, que si ustedes se fijan no es nada de difícil. ¿Ya? Por ejemplo, acá está T2 igual a T1 porque era isotérmico hasta lograr esta entropía. Después uno se va a que el S2 es mayor que SG, el SG lo sacas a 250 y por lo tanto estoy en la zona de vapor sobrecalentado y por lo tanto voy a la tabla C3. ¿Ya? Y estos valores los encuentran directo en la tabla C3. ¿Ok? Después, el estado 3, el 2,3 dice que era un proceso isobárico. Acá encontramos nosotros que la presión 2 era 0,1 megapascal. Déjenme acordarme, isobárico hasta que desaparece la última gota de vapor, y al ser isobárico hasta que desaparece la última gota de vapor, dijimos que era hasta llegar a la zona de líquido saturado, por lo tanto la calidad 3 vale 0. Y como era isobárico, la presión era 0,1 megapascal. Por lo tanto, yo me voy a la tabla C2, y en la tabla C2 busco los valores con el apellido F de fluid, ¿ya? Entonces, ¿por qué F? Porque estoy en la zona de líquido saturado. Por lo tanto, yo busco y digo, el V3 es igual a VF3, que es igual a este valor que yo les pongo acá. El U3 es igual al UF3, que es el valor que tienes acá. El T3 es igual a la temperatura de saturación a 0,1 megapascal, y el P3 te lo estoy dando. ¿Vamos bien o no? Vamos demasiado bien. Perfecto. Después dice, perfecto, que el 3,4 es un proceso isocórico hasta lograr la temperatura de 200 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, el V4 es igual a V3, la temperatura es 200, ¿ya? Y acá buscamos en la tabla C1 cuánto vale VF y VG, y nos damos cuenta que a 200 grados Celsius, déjenme ver, el VF vale 0,001156, ¿ya? El VF es 0,001156, las mismas unidades, metros cúbicos partido por kilogramo, pero el V4 es menor que VF. Por lo tanto, estoy en la zona de líquido comprimido, ¿ya? Y nos vamos a la tabla C4. Y en la tabla C4, ustedes buscan, ingresan a 200 grados Celsius y buscan dónde tienen estos valores, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es a 30 y a 50 megapascal. ¿Okay? Por lo tanto, corresponde a una extrapolación simple. ¿Ya? Eso sí podría salir en la prueba, porque eso es simple. Por lo tanto, de aquí yo obtengo un valor de presión altísimo. Si ustedes se fijan, como es una extrapolación, la presión va a dar mayor que estos dos valores. ¿Ya?
En este caso me dio 141,8. Y después me dice que se va por un proceso isotérmico hasta lograr los 62 megapascal. En este caso, como la presión 4 era mayor, entonces va a ir hacia abajo, ¿ya? No, me parece que nosotros, sin saber eso, lo habíamos puesto hacia arriba, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos la presión de 62 megapascal, sacamos, nos damos cuenta que estamos en la zona entonces de líquido comprimido, ¿ya? Y acá había un error del ejercicio porque nos salía que el volumen del vapor, el valor del volumen 6 era negativo. Como no existía un volumen negativo, debían asumir que era 0, ¿ya? Sin embargo, les puse yo, es imposible llegar a este estado, no estado. Y al graficar se fija que el estado 6 tiene un volumen inferior al del estado 5. Esto no lo van a tener ustedes en la prueba, porque esto yo les había dicho a los niños que les podía ocurrir, pero en el caso de ustedes no va a ocurrir, ¿ok? Entonces, estrictamente hablando, yo a los niños les evalué hasta el punto 5, que era este gráfico que tienen acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Acá tenemos del proceso 1 al proceso 2, que yo tengo que dibujar todos los puntos experimentales que tenga acá, y lo voy a hacer con la tabla C3 a 250 grados Celsius, ¿ya? Y voy a dibujar los valores que tengan entre la presión 2 y la presión 1, que son entre 0,1 y 3,6 megapascal. Voy a hacer mi tabla, presión-volumen, entonces, para una presión 0,1 hasta un 3,6 a una temperatura de 250, que lo saco de la tabla C3. Entonces, empiezo a poner todos los valores acá, y esto tiene un puntaje. Ahora, estos datos son los que yo hago gráficamente, ¿cierto? Ahí tienen la tabla correcta, y ahí tienen ustedes la forma del diagrama. Por ejemplo, aquí si yo usara mi lápiz, si yo usara el lapicito que les dije delante, fíjense, siempre háganlo con un lápiz, es más fácil. Entonces, aquí yo diría, a ver, estos puntos, ¿cómo se comportan? Fíjense, todo esto, yo no puedo hacer de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero yo podría hacer, si yo hiciera de aquí hasta ahí, voy a poner en grande esto, ¿se fijan que no estoy cometiendo gran error? ¿Ya? Ahora, por lo tanto tomaría hartos puntos. Ahora, si lo hiciera hasta acá, ahí estoy cometiendo mucho error, fíjense. Le estoy poniendo casi el doble del trabajo, ¿se fijan? Porque esto, como es flaquito, esto es importante. Entonces yo lo haría justamente hasta el punto de 1,5. Lo haría hasta ahí. Y ahí me haría mi primer triángulo. Después haría el segundo triángulo, desde este punto, hasta acá no, porque es mucho, ¿ven? Si lo hago hasta acá también es mucho. Hasta ahí. ¿Ven? Y así vamos, haciendo los triangulitos. No sé si está bien, si entendieron, si tienen alguna consulta con respecto a la prueba de No, triángulos. todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, sí. Ya. Aquí, solamente para hacer un resumen, pues ya damos por finalizada esta materia, ustedes tienen lo siguiente. Tienen la posibilidad, voy a hacer una isoterma de 200 grados Celsius. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos en esta zona, del 1 hasta el 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo sé que acá tengo que buscar en la tabla C4, tengo que buscar todos los puntos que pudiese tener acá. Y en ese caso voy a tener que hacer la tabla con estos puntos, hacer una tabla de presión con volumen de la tabla C4, y tengo que poner que es la temperatura de 200. ¿Ya? Si tuviera acá, no tengo nada que hacer, solamente
si es una variación de presión, perdón, una variación de volumen por la presión que es constante. Y en este lado, también en este proceso, voy a tener que usar la tabla C3 y hacer esta tabla de presión-volumen y realizar mi diagrama PV a escala. Y eso es todo lo de la prueba. Y sacar el área como yo les enseñé. ¿Ya? ¿Ok? Eso sería entonces en síntesis lo que tienen que hacer. Recordar también que anteponer el signo negativo si es que corresponde. Solamente en el caso que estén trabajando en sistema isotérmico no isobárico, como ocurre en la tabla C3 o zona C4, perdón, C3 o C4, solamente en ese caso ustedes tienen que anteponer el signo negativo, porque si tienen un proceso isobárico, el signo se los da inmediatamente la ecuación. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o estamos ok. ¿Entendieron? Sí, profesora, todo bien. Perfecto.